Hemostasia y coagulación, segunda parte. Antes de entrar en el tema de lo que es la cascada de coagulación y todos los factores que intervienen en el mismo, es importante recordar que tenemos una serie de factores de coagulación y también que estos tienen su denominación y su sinónimo. Fíjense que el fibrinógeno se conoce como factor 1, la protrombina se conoce como factor 2, la tromboplastina tisular como factor 3, también como factor tisular. El calcio es el factor 4, el factor 5 también se conoce como proacelerina, el factor 7 es el factor acelerador de la conversión de protrombina, el factor 8 se conoce como factor antihemofílico, el factor 9 como factor Christmas, el factor 10 como factor Stuart Power, el factor 11 como factor antihemofílico C, el factor 12 es el factor de Hagemann y el factor 13 es el factor estabilizador de fibrina. Mecanismo de coagulación de la sangre. Básicamente, en un primer lugar, se forma una sustancia llamada activador de protrombina. Y esto se produce en respuesta a la rotura de un vaso o a la lesión propia de la sangre. Este activador de protrombina es un factor muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es el factor limitante en la producción de la cascada de hecho que posteriormente veremos. Es decir, si no hay formación de activador de protrombina, no se va a llevar a cabo de forma adecuada el proceso de formación de coágulo. En un segundo lugar, el activador de protrombina cataliza la conversión de protrombina en trombina. Y en tercer lugar, la trombina va a actuar como una enzima para convertir el fibrinógeno en hilos de fibrina que van a terminar incluyendo glóbulos rojos y plasma y pues por supuesto culminan con la formación del coágulo. Y aquí un resumen gráfico de lo que hemos hablado. Fíjense, el primer paso y el paso limitativo es la formación del activador extrínseco de protrombina. Este, junto con el calcio, va a transformar la protrombina en trombina. Y la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno para, fragmentarlo y terminar formando monómeros de fibrina que posteriormente forman filamentos de fibrina, y justo aquí el factor estabilizante de fibrina junto con el calcio es importante para que esta fibrina adquiera consistencia, esa red de fibrina sea fuerte. Hablemos un poco sobre la protrombina o factor 2. La protrombina es una proteína plasmática con un peso molecular de aproximadamente 68.700 que se encuentra en el plasma en una concentración aproximada de 15 miligramos por decilitro. Es una proteína bastante inestable que se descompone en pequeños monómeros, mejor dicho, en pequeños compuestos, y uno de estos compuestos es la trombina. La trombina, fíjense que tiene un peso molecular casi que la mitad del tamaño de la molécula original de protrombina. La protrombina tiene un peso molecular de 68.700 Dalton, en cambio la trombina tiene un peso molecular de 33.700. La protrombina se forma continuamente en hígado y va a necesitar para su síntesis de vitamina K, por eso que las enfermedades hepáticas van a alterar el proceso normal de coagulación. El fibrinógeno o factor 1 es una proteína de alto peso molecular. Fíjense que su peso es de 340.000 Daltons y se encuentra en el plasma con una concentración de 100 a 700 miligramos por decilitro. También su síntesis va a depender de la vitamina K y se lleva a cabo en el hígado. Y es uno de los factores importantes para la formación del coágulo. De hecho, fíjense que el paso final es el paso de fibrinógeno a fibrina. La acción de la trombina sobre el fibrinógeno. Fíjense que la trombina es una enzima proteolítica y básicamente actúa sobre el fibrinógeno quitándole o suprimiéndole 4 péptidos. Finalmente, esto va a terminar la acción de la trombina sobre el fibrinógeno, termina produciendo
monómeros de fibrina, y estos monómeros se polimerizan y forman hilos largos de fibrina que terminan formando el retículo del coágulo. Inicialmente estos monómeros, estos filamentos de fibrina, se unen por enlaces que no son covalentes, o sea, son enlaces muy débiles. Por lo tanto, van a formar una red laxa que fácilmente se puede desintegrar. Este coágulo inicial es un coágulo entonces débil. Luego ocurre un proceso de consolidación del coágulo por el factor estabilizador de fibrina, y esto hace esto es debido a que se forman una serie de enlaces covalentes que aumentan la resistencia tridimensional de esa red de fibrina y posteriormente pues le dan esa estabilidad necesaria al coágulo. Entonces podemos decir que el coágulo está formado por una red de hilos de fibrina dispuestos en todas direcciones, y en el interior del coágulo vamos a encontrar tanto glóbulos rojos como plaquetas y también plasma. Estos hilos de fibrina tienen una alta capacidad de adherirse a la superficie lesionada, y es ahí entonces donde el coágulo se va a fijar en el vaso dañado. Luego ocurre el proceso de retracción del coágulo, y esto ocurre pocos minutos después de formado el coágulo. Este va a comenzar a retraerse, y esto no es más que un proceso a través del cual se exprime el plasma, y ocurre en un lapso aproximadamente de unos 30-60 minutos. El plasma que es eliminado por el coágulo sabemos muy bien que recibe el nombre de suero, y este suero carece tanto de fibrinógeno y de gran parte de los factores de coagulación, por lo tanto el mismo no coagula. Es por esto entonces que este suero no coagula. El plasma eliminado por el coágulo recibe entonces el nombre de suero, y eso hay que recordarlo. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos en el mecanismo general de la formación del coágulo. Ahora vamos a ver la vía intrínseca y la vía extrínseca, y vamos a conversar sobre otros aspectos importantes relacionados con la coagulación que nos van a permitir comprender por qué ocurren las trombofilias, o a nivel de qué sitio actúa cada trombofilia, y finalmente conversaremos sobre las heparinas, lo que vendría siendo anticoagulación con heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular.